El accionista es propietario, listo, bueno, somos todos propietarios. En vez de eliminar la propiedad, bueno, pensémoslo de esta manera. Hay 47 millones de propietarios de la inteligencia artificial. Por lo tanto, solo hay que distribuir después los beneficios de esa empresa. El capitalista, el accionista no necesariamente trabaja, puede trabajar o no, si trabaja tendrá un sueldo aparte por su función. Ahí es donde se resume la historia. Se muere un modelo que es el laboral, porque no todos van a poder trabajar. Probablemente al principio va a haber mucha más gente trabajando y después en algún momento no va a haber. Y de hecho no va a ser necesario que lo hagan, que ese es el otro cambio en la mentalidad que necesitamos. Al mundo que vamos no va a ser necesario el trabajo. Por eso toda la forma de pensar de siglos anteriores va a caerse por su peso. Porque no se va a necesitar el trabajo, porque el trabajo lo va a hacer una máquina. El derecho al ingreso, entonces, debe basarse en la pertenencia social y no en la productividad individual. O sea, va a producir la sociedad en forma automática y yo merezco una cuota aparte de eso simplemente porque soy parte de esa sociedad. Ahí se termina todo. Por lo tanto, necesitamos tener conceptos de un nuevo contrato algorítmico, podríamos decir, de participación, acceso, redistribución y sentido colectivo. En realidad, haciendo un ejercicio de imaginación, podemos decir que el algoritmo es la nueva fábrica y su código fuente es el nuevo título de propiedad, ¿no? Si no distribuimos, si no redistribuimos ese código fuente, no habrá democracia, no habrá comunidad y no habrá paz social. No se trata entonces de enfrentar a los humanos con las nuevas tecnologías, sino hacerlos convivir con las nuevas tecnologías. Y de esta manera, ¿qué pasaría? Habría que redistribuir los beneficios de esas tecnologías y de esa manera poder liberar a los humanos. El capitalismo no solo se basa en la producción, y acá es donde viene el otro problema, sino en el consumo sostenido de las masas, ¿no? El capitalismo uno produce masivamente, produce a escala, y eso genera un sistema que se retroalimenta. Y acá es donde viene el problema. Si la inteligencia artificial va a eliminar el trabajo humano, va a eliminar el ingreso, no va a haber salario, porque si no trabajás no tenés salario. Si no tenés trabajo y no tenés salario, ¿qué es lo que pasa? Se destruye el sistema de consumo masivo que es necesario para que sobreviva. Es decir, un capitalismo automatizado deja de ser capitalismo. Esa es la parte que también hay que sumar a esta ecuación. Una máquina no tiene las mismas necesidades que un ser humano. El principio fundamental del capitalismo industrial es trabajo, tengo un ingreso, hago un consumo, con ese consumo genera una ganancia que se reinvierte. Ese es el ciclo del capitalismo. Ahora, el trabajador produce, pero también consume. Su salario, que bajo ahora en términos relativos, pero masivo a nivel de escala, es lo que permite la acumulación del capital, la expansión de los mercados y la reinversión productiva. Es decir, lo que permite que funcione el capitalismo. El capitalismo solo existe si hay trabajo asalariado. Esa es la parte que no entienden los liberales, libertarios. La inteligencia artificial, la tecnología, fruto del capitalismo, fruto de los avances, lo que quieran, no es lo que me interesa discutir. La inteligencia artificial rompe ese ciclo. La inteligencia artificial permite la producción sin trabajo. Por lo tanto, ¿qué trae aparejada? La caída de ingresos, porque no hay trabajadores. Si hay caída de ingresos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una caída de consumo, porque no hay que comprar. Y si no hay caída de consumo, ¿a dónde vamos a parar? A una crisis de sobreproducción. Por eso aparecen ideologías como estamos dañando nuestra casa, que es el planeta. Porque ya nos están empezando a explicar que, muchachos, acá no es un tema de costo, es no podés consumir.
no vas a consumir. Si millones de personas simultáneamente empiezan a perder sus empleos, no tienen ingresos, no consumen ni bienes ni servicios, no va a sostenerse la demanda ni interna ni la demanda global, y el resultado va a ser el colapso de la economía capitalista de masas. La automatización sin redistribución no genera crecimiento, sino en realidad un estancamiento estructural. Incluso en las propias empresas tecnológicas va a haber una caída aparejada de ganancias por falta de consumidores y compradores, y un aumento de la desigualdad extrema, seguida de inestabilidad y caos social, porque es inherente a la desigualdad extrema que haya problemas sociales. Por lo tanto, el modelo resultante termina siendo insostenible para los trabajadores, pero también para las élites. O sea, no es solo que vos te quedas sin trabajo, las élites se quedan sin mercados. Y un capitalismo sin consumidores es básicamente un suicidio económico. Eso lo sabemos todos, salvo en la Argentina, ¿no? Pero en el resto del mundo se sabe eso. Si se automatiza entonces la producción, pero no se toca el régimen de propiedad, el sistema se convierte básicamente en una oligarquía tecnológica que destruye su base de reproducción. Por eso yo hablaba de marchar a un feudalismo tecnológico. La redistribución, entonces, de las riquezas no tiene que ver con una utopía socialista, sino en realidad es una propia necesidad del sistema. Si no se genera un mecanismo de ingreso social no vinculado al empleo, porque no va a haber empleo, todo va a colapsar. Demanda, estabilidad institucional y la legitimidad del sistema político. Ya empezamos a ver las primeras señales. El desgaste de la credibilidad del sistema político, las profundas crisis recurrentes, cada vez más empiezan a responder eso. A medida que se va automatizando y se va prescindiendo, esto empieza a hacerse cada vez más presente. Toda la vida pasaron cosas así, seguro, pero eran ciclos que subían y bajaban. Nosotros no vamos a ver ciclos de subas y bajas, vamos a ver un ciclo de caída, punto. Y la legitimidad del sistema político es obvia. A medida que no hay soluciones, la gente ya no les cree más. Por eso digo yo que ellos mismos están serruchando el piso, se están serruchando la rama donde están sentados y no lo entienden. Su lógica es chiquita, como su mente. Es chiquita, piensan a corto plazo y creen que toda la vida será así. Y bueno, no va a ser así. Entonces, y acá es donde empiezan las cuestiones centrales, son, no es si va a haber trabajo sí o trabajo no. Eso ya está fuera de discusión. No va a haber trabajo. Lo que sí todavía estamos a tiempo de discutir es quién es el dueño de la productividad artificial. O sea, cómo se distribuye lo que produce una máquina que no cobra sueldo ni gasta en salud. O sea, cae el maná del cielo. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, había que comerlo al día y no guardarlo. Cambia toda la lógica. Ya no se trata de maximizar ganancias, sino de preservar el control en un mundo donde la economía tradicional colapsa por la propia disrupción tecnológica que generó. O sea, el mismo capitalismo generó una estructura que ahora se lo está fagocitando. ¿Por qué, uno podía preguntarse en esta circunstancia, las élites no promueven una transición entonces más justa desde este capitalismo basado en no tener trabajo y consumo que se está muriendo? Y acá es donde entramos en la esencia humana. Y ya esto sería el último capítulo de esta larga introducción de hoy. Porque el objetivo ya no es el beneficio económico. Por eso tenemos que pensar más en grande. Acá el problema es de poder estructural. Las élites, los mega ultramillonarios, los Rothschild y ese tipo de familias, no les interesa el beneficio económico. Los tipos ya tienen todo lo que pueden ambicionar ellos y sus futuras generaciones. Y muchísimo más también. ¿Qué es lo que necesitan? Poder. ¿Qué es lo que los define? El poder. Ser los dueños del mundo. Entonces, en la era del capitalismo algorítmico, la riqueza se desvincula del ciclo de producción clásico.
Las élites ya no necesitan consumidores masivos para sostener sus imperios. Este es el gran cambio. Mientras el capitalismo se expandió como sistema capitalista, necesitaban las masas para poder producir y vender sus mercancías. La ambición hacía que se explote más al trabajador para tener más ganancias, para tener más capital, pero en el fondo todo eso era una acumulación finalmente de poder que se transmitía a través del dinero. Ahora vamos a algo más. Ahora necesitan estabilidad en realidad para sus activos digitales, no estabilidad social, porque ya no necesitan a la sociedad, necesitan el control del acceso a la infraestructura digital, datos y energía, que es su verdadera fuente de poder, y mantener el monopolio sobre la inteligencia artificial.